Probablemente cuando veías la serie te has topado con una de estas tomas y leías el nombre en letras mayúsculas decir Spike y te preguntabas por qué si nosotros conocemos el nombre de la mascota de la familia Pickles, es decir Firulais, aquí se lee un nombre distinto. Hola a todos, en este video vamos a conocer sobre el significado del nombre Firulais. Los Rugrats es una serie de televisión animada creada por Arlene Klasky, Gabor Suppo y Paul German para Nickelodeon. La serie se centra en 6 bebés. El personaje principal es Tommy Pickles, su prima de 3 años Angélica y la mascota de la familia llamada Firulais. En este video aprenderemos el significado del nombre Firulais. Antes de comenzar con este video recuerda que puedes activar los subtítulos en los siguientes idiomas: español, inglés, portugués y francés. Como vemos en estas tomas, el nombre original de la mascota no es Firulais, es Spike. Entonces, ¿de dónde proviene exactamente el nombre Firulais? En el idioma español es muy frecuente ver, escuchar y utilizar palabras de otras lenguas. Un ejemplo de estas palabras son trendy, top model, gourmet, ballet, etc. Las razones que empleamos estos términos son: tendemos a utilizar estas palabras porque a nuestro parecer suenan mejor pronunciarlas en otro idioma, o porque para muchos casos no existe una traducción precisa o la traducción de la palabra no sería la adecuada para el contexto en particular. En la gramática, estas palabras se le conocen como extranjerismos. Se denominan extranjerismos o también préstamos a las voces que una lengua toma de otras. Es decir, son todas las palabras que provienen de otra lengua pero que han sido agregadas al idioma español. Suelen recibir una denominación particular dependiendo de su lengua de procedencia. Es así que tenemos los anglicismos, galicismos, italianismos, arabismos, etc. Anglicismos son palabras originarias del idioma inglés. Como ejemplo tenemos click, software, hardware, marketing. Galicismos. Los galicismos son palabras provenientes de la lengua francesa. Como ejemplo tenemos las palabras gourmet, champán, boulevard y bouquet. Italianismos. Los italianismos son palabras que provienen del idioma italiano. Como ejemplo tenemos birra, ciao. Arabismos. Los arabismos son palabras originarias de la lengua árabe. Como ejemplo tenemos aceite, aceituna, ajedrez, alcoba. Entonces ya sabemos que cuando una palabra proviene de otra lengua y no tiene una traducción precisa, la adoptamos al español y son denominadas extranjerismos. Habiendo explicado sobre los extranjerismos, podremos entender mejor el significado de la palabra Firulais. De acuerdo al portal web de chile.net, en el apartado de etimologías, señala que la palabra Firulais proviene del idioma inglés, siendo la palabra original de la siguiente manera: free of lice. Esta frase significa, de manera literal, libre de pulgas, el cual se pronuncia free of lice. Una traducción más precisa al español sería sin pulgas. La estructura free of es muy usada en la lengua inglesa, tal como lo podemos ver en esta página de traducciones. Ahora sabemos que Firulais es un extranjerismo.
y de acuerdo a su presidencia es un anglicismo. Pero aún tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo llegó este anglicismo al idioma español? Tanto el portal web sumedic.com como otros concuerdan que este choque cultural de palabras se originó el siglo pasado en el país de México. En las zonas migratorias de México, las autoridades estadounidenses utilizaban la frase "free of flies" para las mascotas de los migrantes. Los trabajadores migrantes, acompañados de sus mascotas, al momento de pasar la frontera, debían de tener a sus perros completamente limpios y sin parásitos como piojos, pulgas o garrapatas. Como la mayoría de los trabajadores mexicanos no dominaban el inglés, al volver a su país querían presumir a sus amigos que sus mascotas eran más finos que otros perros, pronunciando la frase "free you lies". Esta frase se propagó por mexicanos que no sabían el significado de la frase, pero les pareció una frase muy divertida. En tono de burla comenzaron a llamar "free you lies" a cualquier perro callejero. A medida que la frase llegaba a más personas, los habitantes de México utilizaban esta frase para referirse a cualquier perro. Sin embargo, como la frase pasó de boca en boca, se modificó y quedó la palabra tal como la conocemos actualmente. Todos hemos visto nuestras series infantiles dobladas al español. El doblaje del idioma inglés al español siempre ha estado liderado principalmente por México por más de 20 años. El doblaje se rige de los parámetros de la traducción para poder doblar el producto audiovisual a otro idioma. Ahora vamos a ver un video sobre cómo se realiza el doblaje. Oh, sorry! I'm Ash Ketchum. I came from Pallet Town in the Kanto region. And this is my good buddy Pikachu. Nice to meet you. Amparo Hurtado, en su libro Traducción y Traductología del año 2001, presentó a Vinay y Darvelnet, pioneros en el campo de la traducción, quienes definieron las técnicas de traducción. Una de las técnicas de la traducción es la adaptación. La adaptación nos indica que cuando se traduce un texto y nos encontramos con una palabra o frase que es imposible encontrar una traducción a otro idioma, o simplemente no existe una traducción, el traductor tendrá que eliminar dicha palabra de la lengua origen y añadir una nueva palabra a la lengua de llegada. Este nuevo término o palabra tendrá que ser conocido por la audiencia, o si no caeremos en el mismo problema. Un ejemplo de la técnica de adaptación se dio en la traducción de la película Viernes 13. Aquí vemos dos pósters de la misma película, pero vemos que se han cambiado los nombres de los días. Esto en referencia a que para la cultura occidental el día considerado de mala suerte es Viernes 13. Sin embargo, el día considerado de mala suerte para la cultura latinoamericana es un martes 13. Como vimos anteriormente, para los años 80 el término Firulais ya era conocido por todo México y más países latinos. A mi opinión, cuando se encontraban traduciendo el guión de los Rugrats, el traductor quiso utilizar un nombre para la mascota que sea conocido para la audiencia latina. Por ello, eliminó el nombre original, Spike, utilizó la técnica de traducción, adaptación, para optar por el nombre Firulais. Como la serie tuvo un gran índice de audiencia, el nombre Firulais terminó por popularizarse a nivel de toda Latinoamérica. En resumen, el nombre de Firulais se originó en las zonas fronterizas de México, y como se hizo popular el término para nombrar a perros, se escogió para nombrar a la mascota de la familia Pickles, y es así que el nombre terminó por popularizarse por toda Latinoamérica. La serie tuvo un gran índice de rating que hasta el día de hoy lo siguen transmitiendo por Nickelodeon en su programa especial Nick at Night. Ahora ya conoces el significado del nombre Firulais y cómo se originó este nombre. Espero que te haya gustado este video, me dejes un like y lo compartas. Only an adult can call this number. Then you'll start getting Nickelodeon's Rugrats Comic Adventures magazine at home. You can collect them all. 5 issues are